Polígrafo de la Estrella de Panamá. Muy buenas, bienvenidos al Polígrafo. Les saluda con muchísimo agrado Adelita Coriat. Vamos a conversar hoy con el abogado Francisco Carreira Pití. Él es una persona que ha tramitado y sigue tramitando muchos casos en Estados Unidos, está más empapado de lo que se puede entender en los procesos de este país y aclararemos algunos conceptos con respecto al caso del expresidente Ricardo Martinelli, que la semana pasada tuvo una audiencia en la Corte del Distrito Sur de la Florida, en donde se estaba tratando el tema de su extradición a nuestro país. Gracias, don Francisco. Muchísimas gracias, Adelita. Un placer estar aquí contigo. Qué lindo, de verdad que acudió a esta entrevista. Yo sé que esto es una persona que ha estado mucho en nuestro medio y ha colaborado bastante para ilustrar a nuestra audiencia acerca de cómo se surgen estos procesos, especialmente cuando se trata de una figura de muy alto perfil, que es el expresidente Ricardo Martinelli, en donde hay muchos matices políticos involucrados y también un caso judicial que se pretende esclarecer. Don Francisco, yo empezaría tal vez, licenciado, abordando el tema de los siguientes pasos que podemos esperar en este caso. Es decir, hay la posibilidad de que se reconsidere la posición de privación de libertad del señor expresidente, pero al mismo tiempo que se niegue, vaya, sí. No es nada escrito todavía, ¿no? Sí, la información que se tiene hasta ahora pues es que el juez sigue todavía pendiente de la decisión. Eso no es nada extraño en un caso como este. Desde un principio hemos dicho que este es un caso complicado, y es complicado por la forma como se pide la extradición de una persona y se hace una petición de detención provisional, que es importantísima en este caso. Y por eso es que al no haber una obligación o un derecho a fianza, queda esto a la discreción del juez, y es lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo el ejercicio de la discreción del juez, en donde si quiere concede la fianza, si quiere decide las peticiones que le han hecho. Simplemente puede negar la fianza, negar las peticiones. Estas cosas tendrían en su momento que ser apelables. Y por supuesto, la otra salida que yo creo que debemos comentar siempre es que el presidente Martinelli puede aceptar ser extraditado. No es un proceso rápido de un día para otro, pero sería por lo menos la salida más rápida ante un evento de que no haya una fianza. ¿Qué debe de tomar en cuenta el juez para hacer esta decisión? Okay. ¿Qué elementos busca? La decisión principal está sujeta a un punto fundamental en procesos de extradición. No hay fianza. Correcto. La fianza es una excepción. Al ser una excepción, queda sujeta a que se le comprueben al juez lo que la ley norteamericana llama circunstancias especiales. ¿Qué es lo que está tratando de poner en pie la defensa? Eso es lo que la defensa del presidente Martinelli está tratando de demostrar, desde razones médicas hasta razones de que él no tiene ninguna necesidad, por decir, de huir, que tiene arraigo, tiene propiedades en Florida, por lo tanto, pues él tiene dónde ir. Todo esto es para comprobarle al juez que la fianza no es un riesgo de fuga. Al final del día, lo que aquí se ve es si la persona se le diera una fianza, si constituye o no constituye un riesgo de fuga. Por eso es que tú ves que la petición que se hicieron la defensa incluye no solamente una fianza monetaria por $7 millones, sino también casa por cárcel, brazalete electrónico, pago de los policías. Todo esto es para decirle al juez, pues yo no soy un riesgo de fuga. En el documento que se presentó ayer, curiosamente, pues se dice, oiga, confísqueme mi avión. Esto te llama la atención porque el avión no se puede confiscar si no hay una orden judicial, si no hay un motivo. Pero te indica hasta dónde está en la defensa el transmitir el hecho de que no hay un riesgo de fuga. Es como la disposición que tiene
el sujeto a convencer al juez Así es. de que las cosas van a estar Así es, que en un tranquilas. caso de extradición, pues al no haber fianza, estas cosas son, te digo, geniales en la forma como se han concebido por la defensa, pero son, tú sabes, situaciones que por primera vez se presentan en donde la persona detenida le dice al tribunal, yo estoy dispuesto a poner una fianza en estas condiciones. A ver, pero esto hasta cierto punto es un asunto que el juez toma en cuenta para otorgarla o simplemente él puede dar otras regulaciones. ¿Qué tanto pesa esto a la hora de hacer la decisión? Pudiera utilizar cualquier otro medio. Yo debo decirte, cuando yo ejercía, que estaba viviendo en Estados Unidos, se puso de moda que a personas que trabajaban, los jueces le fijaban una libertad condicional y provisional para ir a trabajar de lunes a viernes, pero entrabas a la cárcel el viernes a las 6 de la tarde, salías el lunes por la mañana a las 6 de la mañana y te contaban como 4 días. Esto fue un asunto de discreción judicial, y con esto lo que te digo es que el juez pudiera variar, aumentar, disminuir las condiciones si en efecto va a dar la fianza. Yo creo que la decisión aquí no es qué condiciones pudiera poner, sino si en principio va a aceptar que haya una fianza. A mí me llama la atención que en el expediente del presidente Martinelli, una vez que se presenta el complaint y el juez emite la orden de arresto, los fiscales hacen una petición se llama sellar el expediente, en inglés sealed. Esto es para que el expediente no sea público y la persona no se pueda enterar. Pero ellos utilizan en esa petición la frase de que el presidente Martinelli es prófugo de la justicia de Panamá. Y esto es para precisamente decirle al juez, la persona que usted tiene enfrente en este momento está siendo buscada por la justicia de otro país. Esto para mí es parte de la razón por la que no hubo nada en la primera presentación del presidente Martinelli relacionado con fianza. Okay. Déjeme hacer la primera pausa, estimado abogado, y vamos a continuar con algunos otros aspectos que pueden influenciar en este proceso complejo de por sí de extradición. Una pausa y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. En la audiencia que se celebró el 20 de junio en Miami, yo vi a un juez muy abierto a escuchar todas las partes. Un juez que incluso rebatía a la defensa o a la fiscalía. En este sentido, las preguntas iban muy dirigidas a cualquier riesgo de fuga, etcétera, etcétera. Pero ya presentada toda esta disposición de la defensa para poder lograr una fianza, pues está evidenciada tal vez, ¿no?, la disposición del expresidente, considero yo, tal vez me equivoco, de no huir, ¿ok? El juez se motiva por eso, es decir, esto puede ser parte de lo que dé una decisión, porque estamos hablando si en estas circunstancias especiales se da por el riesgo de fuga. Tal vez esté evidenciado que él, por sus declaraciones, no creo que vaya a meterle a un juez de Estados Unidos y meterse en otro problema, esté listo para aceptar cualquier condición que ofrezca. Yo creo que los documentos que ha presentado la defensa sí te indican a ti que hay una disposición de aceptar la fianza en las condiciones que el juez la pueda poner. Sin embargo, yo no dejo de ver que en el caso de las fotografías que se han enseñado de la residencia que el presidente Martinelli compró no hace mucho en Florida, tú ves un super yate, nadie ha dicho que el yate es de él o no, está simplemente estacionado ahí frente a la casa. Si esas son pero sí te digo que al analizar el riesgo de fuga, ya esto es una parte más profesional. Estados Unidos tiene 12 millas de mar territorial, nosotros tenemos 200. Una persona que llegue a la milla número 13 en Estados Unidos automáticamente está fuera de la jurisdicción norteamericana.
Él pidió que se le confisque también todos sus medios de transporte. En eso incluyeron helicóptero, no incluyeron el yate de manera específica. Él dijo que sí había un control, pero fíjate que al renglón seguido presentan un tema de confiscar el avión, que ya es específicamente algo. Con todo y matrícula, con todo y la petición anterior de controlar los medios de transporte. Entonces, yo sí creo que el tema serio aquí es que la defensa tiene que hacer todo el esfuerzo de mostrar, uno, que hay circunstancias especiales y dos, que no hay riesgo de fuga. Y eso, tú sabes, es extremadamente difícil de hacer porque el juez tiene que partir de la base de que no hay fianza. Muchas dudas surgen en cuanto a si el nivel político de injerencia o influencia de el Departamento de Estado o cualquier otra entidad o institución norteamericana pueda hacer en la decisión del juez. ¿Usted qué opina de esto? Eso es totalmente falso. Claro, yo creo que jueces tienen una autonomía vasta, ¿no? Ahí hubo una referencia que hizo en estos días uno, no sé si fue el licenciado Abad o el licenciado Purkait, en un programa en esta misma, en ECO 360, en donde en ECO TV, en donde se refirieron precisamente a esa insinuación como de que el fiscal la defensa manifestaba que había una coincidencia en la llegada del presidente Varela, la reunión con el presidente Trump y todo esto, como que eso de alguna manera afectaba al juez, y el juez sí hizo la pregunta de rigor. Usted me está diciendo a mí que yo estoy sujeto o que alguien me va a llamar. Tú sabes que eso en Estados Unidos esas cosas no funcionan así. Y máxime por una situación muy especial. Lo que este juez decida es apelable ante un tribunal federal, en este caso en Atlanta, y lo que él decida al final sería revocable o confirmable por un tribunal de apelaciones. Así que no... Claro, ahora, ¿cuáles son los pasos que pueden seguir? Vamos a hablar de los posibles escenarios. Okay. Si el presidente Martinelli es declarado extraditable, que es el término donde se le va a extraditar a Panamá, esa decisión está sujeta en el procedimiento norteamericano a lo que se llama un habeas corpus, que se presenta ante el mismo juez. El juez decide eso y luego él puede apelar esto al Tribunal de Atlanta, Tribunal Federal de Apelaciones de Atlanta, el mismo procedimiento que se siguió en el caso del general Noriega. En el caso de que la medida sea rechazada, entonces el fiscal también puede apelar. Si mañana se concede una fianza, eso también es apelable. ¿Y si es apelable, se le concede la fianza o se queda en prisión? Mira que en una de las peticiones que hace la defensa, cuando le pide al juez que anule el procedimiento de extradición, la última línea es: el presidente Martinelli solicita que esto se anule y le solicita a usted que fije una fianza mientras tanto. El tema es que como no hay derecho, el juez pudiera fijar una fianza mientras dure la apelación o pudiera simplemente no fijarla. O sea, que él puede tener toda esa variedad. Toda esa variedad, más la número uno, yo creo que es la de decidir extradítenme para Panamá, que eso requiere una audiencia en donde él acepte que esta es una decisión voluntaria, que no está sujeta a ninguna coerción ni ninguna presión, y luego el juez entonces acepta que él va a ser extraditado por una decisión voluntaria. Pero aún en ese caso, el Departamento de Estado puede mañana decir, por razones de política exterior, de seguridad del presidente, por razones, puede aún negarlo. Que es lo mismo que ocurre si la decisión es de extraditarlo. Siempre el Ejecutivo tendrá la última decisión. Ahora, si le dan la fianza, él espera simplemente en casa el proceso de extradición. Espera en las condiciones que el juez la fije. La audiencia. Y habrá otra audiencia para la extradición. Otra audiencia para la extradición. Aparte de esta. Y en esa audiencia, bueno, me va a tener que responder después del cambio, ¿qué es lo que se maneja en la audiencia de extradición para entender cómo sigue este proceso en los Estados Unidos? La pausa, regresamos enseguida. Recuerde que también puede ver este programa por streaming a través de Cable Onda Go. Una pausa.
Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Vamos a continuar con el programa. A ver, en todo caso, ya hemos establecido prácticamente los escenarios posibles. Explíqueme si cabe o no, o si esto es viable, porque a mí me llamó la atención un asunto que mencionó la Fiscalía con respecto a los argumentos para no darle la fianza al expresidente, y era que él había enviado una carta a la Interpol para que se congelara su orden de captura. ¿Esto cómo se digiere? Mira, el caso del presidente Martinelli está marcando como hitos de cosas que no se habían hecho nunca. Inéditas, sí. Sí, inéditas, tú sabes. Tiene una genialidad jurídica que yo te digo, es tremenda, pero inefectiva hasta ahora. Interpol es un organismo de policía a policía. Y quien tiene al presidente Martinelli en Interpol es la policía panameña, que solicita que se le ponga una alerta roja a determinada persona. Esa alerta roja refleja a la policía de otros países que esta persona es buscada. Si vemos la policía colombiana, te detiene con una alerta roja. El caso del señor Mizrachi estaba en Estados Unidos con una alerta roja. Para Estados Unidos eso no significa nada, porque la policía no te puede detener si no hay una orden judicial. Por eso es que al presidente Martinelli lo detuvieron no con la alerta roja, sino con una orden judicial. Su nota a la Interpol protestando porque él aparece allí, la protesta debe ser dirigida a la policía de Panamá, que recibió una instrucción judicial de poner al presidente Martinelli en la alerta roja. Y quienes lo pueden quitar de allí es la policía panameña, que reciba una instrucción judicial de hacerlo. Quiere decir que fue totalmente inefectiva. Digo, yo creo que lo que pasa en esto, Adelita, es que aquí nosotros vemos que se está librando una batalla judicial en el Tribunal de Miami, en este caso, pero también se libra una batalla mediática para el consumo de los panameños. Sí. Y eso es otro escenario aparte que no necesariamente refleja 100% lo que está pasando en el tribunal. Y eso pues es algo que tiene que entender. Claro. Ahora, la audiencia de extradición que surgirá en determinado momento, ¿en qué se basa y cuáles son los elementos que se manejan ahí? Ok. La petición de extradición fue hecha por la Cancillería panameña por una instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Se hizo una petición, se adjuntaron a esa petición copia del expediente, una petición bajo juramento, un affidavit, una declaración jurada bajo juramento del magistrado Harry Díaz, en donde solicita la extradición y se adjuntan pruebas. Esto fue calificado por el Departamento de Estado, recibido, aceptado, se envía al Departamento de Justicia, quien revisa esto nuevamente y lo asigna a un fiscal federal del lugar en donde la persona está residiendo. ¿Sería el mismo fiscal ahora? Este es el mismo fiscal. Se lo mandaron a ese mismo fiscal para que la implementara. Tú ves que el día 12 el fiscal presenta, y ves el sello en la parte de arriba de la hoja, presenta esto en el tribunal el día 12, el juez emite la orden de detener al presidente Martinelli el día 12. ¿Cuál es el objetivo de esto? Judicialmente el juez se debe convencer de que aquí hay delitos, que se han cometido delitos que están dentro de los delitos por los cuales se puede extraditar a una persona. En algunos momentos se ha afirmado que la Convención de 1904 no tiene este delito, pero Panamá y Estados Unidos son parte de 3 convenciones adicionales, la de 1933 de Montevideo, de corrupción, y de los delitos ciberdelitos, como se llama en la convención. Sí. Bien, al ser parte de estas convenciones, las obligaciones del país no las determina un solo tratado. Claro. Y la violación de derechos humanos, la violación de la intimidad es perfectamente
Se ajusta a esto. aceptada como una razón para conceder la extradición. Eso es lo primero que el juez va a ver. Aquí hay delito, ¿cómo se comprueba ese delito? Las declaraciones juradas de las personas. Y hay una diferencia fundamental. Para el Tribunal de Estados Unidos puede usar pruebas o recibir pruebas que mañana en un proceso judicial no necesariamente son admitidas. Las famosas evidencias hearsay. Sí. Las puedes usar para solicitar la extradición, pero no para juzgar a la persona, que Por eso supuesto, es ya eso otro es otra tema materia. aparte, eso es otra materia. El juez va a ver, hay delito y hay indicios que el presidente Martinelli cometió los delitos. Y este es un tema bien delicado por el lado de los indicios, porque el presidente Martinelli es básicamente acusado por ser él quien dirigía el Consejo de Seguridad. Sí. Bueno, si tú eres la persona que dirige algo, tu delito puede ser por acción o por omisión. Entonces, pero eso no lo van a juzgar allá. Lo que van a juzgar es si hay indicios de que él cometió. Pero con los indicios basta. ¿Basta? Es decir, no necesita algo más contundente. No necesitas nada de culpabilidad ni... Ahora, esto hasta cierto punto tiene que ver también con que él haya espiado personas de Norteamérica. No, en lo más mínimo. ¿Cómo complica esto? No, en lo más mínimo. Mira, el hecho de que aquí pudieran haber personas extranjeros, americanos o no americanos, no va a cambiar en nada la petición que hay. Ellos no pueden participar ni presentar algún proceso allá. Yo te recuerdo que este no es el caso típico como el del presidente Pinochet. Sí. Un tribunal español representando españoles que fueron víctimas del régimen del presidente Pinochet en Chile, presentaron quejas, hicieron las investigaciones y ordenaron la detención del presidente Pinochet en el Reino Unido. Sí. Esta no es la situación del presidente Martinelli. Yo creo que estas personas que fueron espiadas, si esto ocurrió en Panamá, y ellos tienen realmente la oportunidad de quejarse y de comparecer al proceso panameño. Pero ya no es que esto le va a crear a él otro proceso. Mira que en el expediente hasta este momento no hay absolutamente nada. ¿Qué pasa con la solicitud de asilo que él hizo? ¿Esto se cancela? No, el asilo va a seguir, Pero tarda mucho tiempo en tarda mucho tiempo porque en este momento el asilo político en Estados Unidos se maneja como algo geográfico. Sí. Y yo creo que estando en Miami el presidente ha solicitado asilo y hay miles de solicitudes venezolanas que están por adelantado y esto definitivamente le ha causado una demora. Pero la petición de asilo en ninguna forma afecta a la extradición, no la detiene. Bueno, porque acuérdate que si mañana la conceden son cosas paralelas. Puede haber una decisión de asilo que diga sí le damos asilo político, pero usted está buscado por la extradición, que es otro proceso aparte. Ok, entiendo. El asunto de la defensa está señalando de que en el testimonio de Ismael Pití, que es uno de los agentes que supuestamente espió, se señala la fruta prohibida en el caso y esto puede causar un cambio de dirección o de timón en el asunto. ¿Cómo lo analiza usted? Esto pudiera tener una implicación en un proceso local en Panamá, si esas pruebas fueron obtenidas en la forma como se alega. Ahora, la prueba es perfectamente válida para solicitar la extradición, no para juzgar. Claro. Pero el tema es que eso el juez en Estados Unidos no lo va a juzgar. ¿La defensa está confundida en cuanto a la función del juez? No, yo no creo que sea ninguna confusión. Yo lo que creo es que aquí hay una batalla, como te digo, que se libra en el tribunal y otra batalla mediática. Claro. Entonces estas cosas forma parte de la otra. He visto, por ejemplo, que se ha cuestionado la declaración jurada del magistrado Harry Díaz. Sí. La ley, para efectos de la extradición, se requiere una declaración jurada del fiscal, sea el magistrado Díaz si se la mandaron a pedir expresamente. Cualquier otro fiscal. Eso es parte de lo que él debe hacer. Entonces, esto tiene un efecto en el proceso porque es un requerimiento. Si mañana se resulta que lo que el magistrado Díaz dijo no era correcto, no era exacto, eso se ve en Panamá. No va a afectar al proceso de extradición del presidente Martinelli. Claro.
Eso está por verse también y muy interesante, más por la forma en cómo nosotros vamos a tratar este tema judicialmente, si es que el señor Martinelli pisa suelo panameño. Aquí debe de haber una minuciosa investigación y muy pulcra la actitud de los magistrados que vayan a hacer este trabajo para evitar caer en tintes políticos, ¿no? Y centrarlo en el campo judicial. Yo debo decirte, ¿no? yo resiento como abogado panameño que nosotros querramos que un tribunal extranjero, por muy americano que sea, dicte la justicia mañana panameña. revalore o emita una opinión sobre la justicia panameña. Y como me decía uno de mis profesores en materia de litigio, con quien hablé de esto, me decía, pero ¿cómo puede el presidente alegar que la Corte, tú sabes, está en la situación que está cuando él nombró 5 de los 9 magistrados? Bueno, tú sabes, y es un después. Hecho real que él lo hizo. Sí, no, ahí no Entonces, hay discusión de nada. De hecho, fue una de las observaciones que hizo el juez en Estados Unidos. También la hizo, sí. Gracias, don Francisco Carreira, muy amable. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un placer, es un honor saludar a gente tan valiosa en materia de conocimiento legal. Recuerde que usted puede revivir este programa a través de Cable Onda entrando en el canal 1 de VOD Zona Gratis. Hasta la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.